Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. En este capítulo voy a iniciar una serie de videos para hacer un proyecto desde cero para quienes están interesados en aprender a codificar en Visual Basic para aplicaciones. El video anterior les hice la presentación de que podemos realizar en VBA un menú parecido al de Windows 11, el sistema operativo que está por salir por parte de Microsoft. Entonces vamos a realizar un proyecto desde cero. Vamos a hacer un menú parecido para darle a este proyecto un toque diferente a lo que normalmente estamos acostumbrados. Vamos a partir desde cero en este proyecto. Nuestro archivo debe estar guardado como libro habilitado para macros, para que conserve las macros que desarrollemos. Entonces, esa es lo principal. Voy a eliminar este formulario que ya tengo eh, realizado para que lo iniciemos desde ceros. Yo no estoy editando mis videos, los publico tal y como se graban. Esto pues para que también veamos el desarrollo tal cual se hace y también con todos los errores que implica cuando hacemos algo, cuando nos equivocamos, porque pues es susceptible de que cometamos ciertos errores. Vamos a crear un formulario. Vamos a darle un tamaño eh, cualquiera. No vamos a establecer un tamaño personalizado en este momento. Simplemente de esta manera vamos a darle cierta personalización a este formulario eh, y ya ustedes decidirán de qué manera personalizarlo. Si corremos simplemente como insertamos el formulario, se presenta de esta forma. La forma tradicional con su barra superior y con su botón cerrar en la parte superior derecha. Bien, aquí en la primera hoja les voy a dejar un código y algunas instrucciones de lo que hace. También les estoy dejando una página donde podemos personalizar los colores que queremos usar en nuestros formularios. Este código aquí menciona, dice quita la barra superior del formulario y poder arrastrarlo. Si no queremos que este formulario se muestre como lo acabamos de visualizar, que se quite esta barra, lo podemos hacer y poder personalizarlo de alguna manera para pues darle nuestro toque personal a esa barra, ya que aquí no podemos cambiarlo de color, este botón tampoco lo podemos modificar. Eh, Repito, para quienes quieran implementarlo, lo pueden hacer. Vamos a copiar este código hasta esta línea. Vamos a copiarlo y nos vamos a ir al formulario y ya sea que le demos clic derecho y un clic en ver código o le damos doble clic al formulario y llegamos a esta parte donde tenemos el código. Vamos a borrar y vamos a pegar el código que tenemos ya en la primera hoja. Eso es lo que hace este código, quita la barra superior y nos permite arrastrarlo. Vamos a correrlo y vamos a ver que ya no tiene el botón cerrar ni la barra superior. Lo agarramos de cualquier parte del formulario y lo podemos arrastrar a cualquier posición. No tiene el botón cerrar, no lo podríamos cerrar más que tenemos que regresar
editor de código y presionando este botón lo vamos a poder cerrar. Bien, para poder poner un botón cerrar, vamos a poner un control, un label en esta parte. Vamos a quitarle la propiedad caption y si queremos le podemos asignar un nombre. Yo sí acostumbro a ponerle nombres para poder encontrarlos de mejor manera. Eh, Voy a hacer un paréntesis, les comento, este código que acabamos de implementar, me han comentado que no funciona en arquitectura de 32 bits. Yo no tengo forma en este momento de probarlo. Voy a tratar de instalar una versión de Office de 32 bits para ver qué resultado me da y la posibilidad de poder corregirlos. La sugerencia es que actualicen a una versión de 64 bits para que no tengan este tipo de problemas. Ok, a este control vamos a insertarle un icono que identifique que se trata de un botón cerrar. Yo voy a poner este. eh, el tamaño me parece bien, si no lo podemos personalizar. Le podemos dar una altura menor o mayor, dependiendo que decidamos, y un ancho también de igual manera, a manera de que tengamos un botón cuadrado. Vamos a ponerle un color de fondo. En esta propiedad backcolor podemos seleccionar un color personalizado o dejarlo como está. Voy a dejar con este color. Vamos a ejecutarlo. No hace nada actualmente porque no lo hemos codificado. Vamos a ponerle un código para que nos cierre el formulario. Vamos a dar doble clic y de inmediato nos lleva al evento clic. Entonces, vamos a decirle que el nombre del control, que en este caso yo lo renombré LBL cerrar, eh, perdón. Aquí lo que le voy a decir que cada vez que el usuario dé clic en ese botón, con este código, cierra el formulario. Vamos a hacer la prueba y si damos un clic, nos cierra el formulario. Otra cosa que podemos hacer, aquí tenemos una propiedad que se llama control tip text. Este es un mensaje que le damos al usuario. Yo le voy a dejar como cerrar, a manera de que cuando el usuario se posicione en este botón, le despliega un mensaje. Vamos a agregar una propiedad más, pero esta lo vamos a hacer mediante código. Vamos a hacer que cada vez que el usuario pase por este botón, cambie de color. Eso lo vamos a lograr en la propiedad mouse Con esta propiedad, aquí vamos a repetir el nombre del control y le vamos a decir que el backcolor, que es el color de fondo, sea igual a, yo le voy a poner un color RGB, es un color personalizado, voy a ponerle, por ejemplo, 125, 100, 160, 185, para ver qué color me da. Este color RGB es una combinación de colores donde podemos personalizar. Ocupamos tres tipos de colores, que es la combinación del rojo, del verde y del azul. Eh, para que bueno, vamos a hacer la prueba así rápida. Si vemos, al momento de pasar, cambia de color, pero no vuelve a su color original cuando salimos de ese botón. Para lograr que cambie de color, vamos a copiar este código para evitar escribirlo y vamos a dar doble clic en el formulario principal y vamos a buscar
el evento mouse mob ya tiene código, lo vamos a poner al final. Vamos a repetir este código, pero queremos que regrese a su color original. Su color original lo determinamos aquí. Vamos a copiar el dato que tiene en esta propiedad backcolor y lo vamos a pegar aquí en lugar de ese. Esto hará que cuando salgamos de este botón regrese a su color original. Por ejemplo, aquí vemos que cambió a un tono más oscuro y si salimos vuelve a su color original. Eso es lo que podemos hacer con este código. Esta va a ser una clase quizá eh, un tanto corta o larga, no sé, también llevamos 10 minutos, vamos a hacer otras cositas. Eh, Estas clases quizás sean un poco largas y que no avancemos mucho, pero la idea es que vean desde cero cómo se hace cada cosa. Bien, este formulario tiene una propiedad eh, que se llama Startup Position. Eh, por default aparece en una posición. Si seleccionamos la 2, perdón, vamos a cerrarlo y vemos que aparece centrado. Ujú. Entonces también podemos personalizarlo para decir, yo quiero que me aparezca en esta parte. Lo podemos hacer. No lo vamos a hacer en este momento, pero más adelante vamos a ver ese tema. Otra cosa que me interesa mostrarle es que cuando iniciamos el formulario, si queremos que aparezca de forma maximizada en la pantalla, que ocupe toda la pantalla de la computadora, eh, en cualquier resolución que tengamos, vamos a escribir este código en el evento initialize. Este evento es el que lee todo lo que tiene aquí dentro de ese evento eh, que realiza al momento de estar lanzando el formulario. Vamos a seleccionar, vamos a dar clic y vemos que se muestra en la pantalla completa. Entonces, este botón no se mueve, tendríamos que codificar también para que se mueva. Eh, no lo voy a hacer en este momento, lo voy a dejar para la siguiente clase. Lo que sí quiero mostrarle que vamos a poner una barra inferior en esta parte, que esta barra nos va a servir de menú. Vamos a borrar esta propiedad caption y aquí vamos a renombrarlo como menú. Eh, de esa forma lo vamos a hacer. Vemos que se muestra en esta parte. Eh, Voy a quitar esta opción. Voy a comentarlo. Para quienes no tengan habilitada esta barra, si damos un clic derecho en esta parte, aquí tenemos algunas opciones. Si damos un clic, se muestra en esta parte. Voy a quitarlo y vemos que se oculta. Probablemente así lo tengan en su editor de código. De esta manera podemos mostrarlo. Esto nos ayuda mucho porque cuando tenemos que comentar varias líneas de código, simplemente las seleccionamos y damos un clic aquí. Eso nos facilita si no queremos que al momento de ejecutar el programa, el sistema lea estas líneas de código. Si ejecutamos, si lo ejecutamos, se muestra del tamaño que tenemos el formulario, no se muestra en pantalla completa. Si deseamos descomentar estas líneas, tenemos este botón y lo hacemos de forma rápida en lugar de estar haciéndolo línea por línea. Bien, el formulario yo le voy a renombrar como menú. Bueno, lo voy a dejar así porque me ha estado dando errores cuando lo renombro. No he encontrado por qué.
pero la idea es que personalicemos los nombres de nuestros formularios. A este le voy a poner un color eh, de esta manera. Entonces, esta barra que tenemos aquí en la parte inferior lo vamos a ocupar para que sea nuestro menú inferior. Aquí vamos a poner botones donde vamos a abrir las diferentes opciones que vayamos desarrollando. Si corremos como está, vemos que esta barra se presenta en una posición eh, mm, normal. Vemos que nos queda un espacio en la parte inferior. Aquí también les dejo un código, eh, dos códigos más bien. Este que es el que coloca la barra del menú en la parte inferior del formulario. Es decir, que si este formulario lo ejecutamos en pantalla completa, siempre se presentaría en la parte de abajo. Eso también lo tenemos que poner aquí en el evento initialize. Tenemos que hacer mención el nombre que tenemos aquí de nuestra barra. Si le ponemos un nombre diferente, tenemos que ponerle ese mismo nombre aquí y en esta parte del código. Este es el nombre del formulario. Como no me dejó cambiarle el nombre a menú, el formulario conserva su nombre original y en esta parte del código voy a dejar ese mismo nombre del formulario. Lo selecciono y veo que se presenta en esa parte. Ahora, si quiero que este formulario se presente maximizado, voy a descomentar esta parte del código y vamos a ejecutarlo. Ajá. Entonces, si ven, esta barra ya se muestra en la parte inferior. Entonces, para eso nos sirve este código. Aquí tenemos otro código que dice llenar la barra a lo ancho del formulario. Es decir que esta barra que tenemos, si nos dimos cuenta, al momento de ejecutarla, se queda cortada al tamaño que tenemos. Entonces, si implementamos ese código aquí mismo en el evento initialize, eh, poniendo este código, el nombre de la barra, que es esta, y el nombre del formulario, que es userform 1, aquí. Entonces, con esto le estamos diciendo de que eh, esta barra lo haga del tamaño del ancho del formulario. Si vemos, se llena de izquierda a derecha, se llena esa barra. Pero tenemos todavía un detalle que en la parte inferior se muestra una parte, este control lo muestra ligeramente arriba. Para eso es este dato. Vamos a incrementarlo aquí a 50 para ver cómo se presenta. No hay cambio, pero la idea es que de esta manera vayamos ajustando esa barra eh, a donde queremos que se presente. Si vemos ahí ya se presenta. Yo creo que esa es la posición correcta. Si no, lo podemos seguir ajustando. Si le ponemos 25, vemos que queda ligeramente un espacio en la parte de abajo. Podemos dejarlo así como está. Entonces, ese es el código que tendremos en este capítulo. En el siguiente capítulo vamos a posicionar este control. Si iniciamos el formulario maximizado como lo tenemos actualmente, queremos que de forma automática este botón se muestre en esta parte. Y también en la próxima clase vamos a ver otros temas. Vamos a insertar aquí algunos botones para que abran
los formularios o algunas opciones, que es la que vamos a empezar a desarrollar y a codificar. También si queremos ponerle un color de fondo, vamos a ver la manera de hacerlo. Eso es lo que veremos en el siguiente capítulo. Espero que este video les sea de mucha ayuda para iniciar con sus proyectos personales que tengan. Como les comenté la vez anterior, en el video anterior, hagan comentarios de qué proyecto están interesados en realizar para que yo vaya enfocando estos cursos en base a un formulario en específico o a varios formularios en específicos que se identifique con todos para que sea de provecho y esos proyectos que tengan podamos hacer con estas clases unos ejemplos idénticos o parecidos que les permita poder adaptarlos a sus necesidades. Bien, pues les agradezco muchísimo ver el video y si creen que fue de ayuda, ojalá me puedan regalar un like. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente.